esta otra práctica que se llama sistemas de medidas y escalas. ¿Estamos de acuerdo? Sistemas de medidas y escalas. Y hicimos la mitad del tema de sistemas de medidas. Hicimos el tema de sistema inglés. ¿Sí? Estudiamos y abordamos el sistema inglés, el tema de las divisiones de la pulgada, pies, el tema de escalas de reducción, el tema de escalas de ampliación. Entonces, ustedes fueron ahí en clase, estuvimos haciendo el ejercicio y ustedes lo fueron haciendo. A algunos se les facilitó más que a otros y esperaría que los que se les dificultó ya lo hayan aprendido, pues tuvieron más tiempo para repasarlo. Compañeros que lo tenían que estar, por ejemplo, algunos de repente le podían explicar a otros. La idea es que todos entendamos. Al final de cuentas, como les digo yo, jóvenes, este tema de sistemas de medidas es algo tan sencillo, es algo tan básico, es algo tan prioritario. O sea, usted como ingeniero que va a hacer, tiene que saber mínimamente sistemas de medidas. Y de eso usted tiene que preocuparse. Porque por ustedes, por ejemplo, yo hoy daño son ustedes. Entonces, avancemos, sistemas de medidas, sistema inglés, ahorita vamos a entrar al sistema métrico. Voy a apagar mi cámara, vamos a las copias que yo ya les había dado, sáquenlas, ahí las tienen, pero igual voy a compartir la pantalla y vamos a ir analizando y discutiendo. No vamos a ir haciéndolo ahorita porque no estoy ahí con ustedes en el aula. Vamos a ir leyendo, yo voy a ir hablando un poco de qué es lo que conlleva el tema del sistema métrico y escalas en sistema métrico. Leerlo, tratar de entenderlo y después usted va a agarrar su copia que ya le di, que ya les dimos y finalizar cada ejercicio. Y igual el formato que hay que hacer para el sistema de medidas, usted lo trabaja. Y al finalizar, usted hace su reporte. ¿Y el reporte qué va a hacer? Fotografías, un PDF o como usted sea más fácil, las va a cargar al sistema. Estamos jóvenes, me están escuchando, ¿verdad? ¿Alguien puede decir que sí me está escuchando? José, Diego, José Alejandro, ¿me escuchas? Sí, Diego, José ingeniero. Alejandro dejó su teléfono ahí, dejó su teléfono y se fue a la refri a agarrar su helado, su torches o algo así. Ese es el problema, muchachos, que podemos dejar abierta la sesión y ustedes decir. Por eso no me gusta a mí dar clases de 1 hora, porque yo sé que va a ser difícil que ustedes estén ahí, va a verme en una pantalla durante 1 hora, es realmente complicado. Se pierde la atención, no hay un control, no hay un orden. Por eso mis clases realmente son cortos. Yo así lo he manejado en estos tiempos. Pero yo quiero que en esos 15, 20, 25, media hora, cuando mucho, que vamos a hablar, concéntrense. De ahí descansen para el siguiente periodo. Yo realmente así lo he trabajado. Tratemos de entrarle, porque de repente después, cuando ya quiera estudiar usted, ya no va a tener el mismo tiempo. De repente, por eso ustedes dicen, tenemos tantas cosas que hacer, tantas tareas que hacer, pero concéntrense en cada uno para que el tiempo sea más efectivo, más eficiente y la captación de los conocimientos, de información también. Entonces, concentrémonos ahorita en estos 15 minutos que vamos a hablar, cuando mucho, y para terminar el tema de sistema métrico y escalas, y ya se quedan ustedes en su práctica. Voy a apagar mi cámara para que sea más eficiente este tema. Y ustedes también, si quieren, apaguen su cámara, pero voy a presentar la pantalla. Y sigamos la lectura, ¿verdad? La cosa es ir hablando y si tienen dudas, por favor me indican. Vamos a ver. Ayer se me fue la comunicación con el otro grupo que estaba dando clases ayer. Si se va, me avisan, por favor. Fueran ustedes tan amables. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, licenciado. Va. Sí, Estamos hablando del sistema de medidas. ¿Se recuerdan en la página 39 de las copias que yo le di? Sistema de medidas y empezamos a hablar de pies y pulgadas. Hicimos el ejercicio 1, 2, cómo está dividida la pulgada, ¿verdad? Las fracciones, que está dividido en 16 16avos, en 8 octavos, en 4 cuartos, en 2 medios, etcétera, etcétera. Todo eso esperaría que ya lo tengan ustedes claro. Escalas de reducción, ¿sí? Para disminuir.
escalas de ampliación para ampliar, o sea, la realidad al dibujo. Al final, una escala sirve para eso, para poder representar un dibujo en realidad, o perdón, un objeto en realidad que de repente mide 10 metros y yo tengo un formato A2 que mide 85 por 54, entonces yo tengo que reducir eso, ahí para eso sirven las escalas, tanto de ampliación como de reducción. Hicimos los ejercicios, ¿no? ¿Se recordarán? De luego terminamos haciendo cuadros de determinada longitud en pulgadas a la escala que nosotros creíamos conveniente. ¿Sí? Pues ahorita vamos a empezar con escalas del metro. ¿Alguien me puede confirmar que sí estamos conectados? ¿Sí? Sí, que aquí estamos. Sigamos lectura. Escalas del metro. Dice ahí, esas copias las tienen ustedes. Bien, ahora que ya tenemos idea de que una pulgada se puede hacer más grande o pequeña por escalas, ahora también vamos a hablar del sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, su unidad de medida es el metro, es la base. Un metro, pues podemos decir que es una regla graduada que tiene 100 centímetros. ¿Sí? 100 centímetros equivalente a 100 por 10, a 1000 milímetros, ¿verdad? Que son esas pequeñas linitas. Yo les decía ese día en la clase que realmente un metro es una unidad de medida estandarizada en la Unidad Internacional de Medidas. Un metro es lo que recorre la luz en el vacío en una 10.000.000ª fracción de segundo. Así lo tienen estandarizados ellos, los científicos. Y de ahí, a partir de eso, pues comercialmente sacan diferentes metros. Y eso es un metro. Medir significa comparar una medida con un patrón establecido que puede ser un metro. Vamos a ver las escalas. Dice aquí que si quisiéramos trazar una línea indicando un metro real en esta página, o esa página que ustedes tienen ahí, no es posible, porque la página es demasiado pequeña, ¿no? Entonces hay escalas para reducir o para agrandar un metro. Entonces es importante que sepamos cómo se divide. Vean aquí dice 2.083, ¿sí? Realmente esa es una cantidad que tiene cifras significativas, ¿verdad? ¿Verdad? Y tiene un punto decimal y después tiene más cifras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí 2.083, hablando de sistema métrico, podemos decir que 2 son los metros. Luego, después del punto, el primero y segundo dígito, o sea, 0,8 son los centímetros y el 3 son los milímetros. Quiere decir de que 2.083 significa en metros que son 2 metros, 8 centímetros y 3 milímetros. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica que dice que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, tengamos bien claro que este 2.083 en escalas métricas, en sistemas de medidas métricas, significa que son 2 metros, 8 centímetros, 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, ejemplo, dado este ejemplo, podemos decir que 2.82 aquí abajo. Si miran el cursor, jóvenes, ¿me pueden confirmar eso? ¿Sí? Miran la flechita. Sebastián, ¿se mira la flechita por ahí? Sí, solo como que se quedó trabada, que aparecen como tres, no sé a los demás. Ahí están conectados los demás. Ya se corrigió un Parecen poco. bastante, licenciado. Ya se corrigió un poco. No. 4K. Y ahora, Ahorita sí. pues sí, me confirman ustedes. ¿Se ve? Ahí se ve. Va.
Va, vean pues. 2.82 significa 2 metros 82 centímetros. Como no tiene una tercera cifra, no hay milímetros. 0.04 significa 0 metros 4 centímetros. ¿Sí? O sea, 4 centímetros. Eso es en metros. 5.009 significa 5 metros, 0 centímetros, 9 milímetros. O sea, 5 metros con 9 milímetros. 0.18 significa 10 centímetros con 8 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me pueden confirmar eso? Yajaira. Sí, Bueno, dicho eso, ahora ya tenemos que saber que en sistema métrico así se leen los metros. 2.82 en metros significa 2 metros 82 centímetros. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen que hacer, que no vamos a hacer ahorita porque no estamos en clase, sino que ustedes lo van a hacer ya en sus hojas y después me lo van a presentar, es que aquí tienen que escribir la cantidad indicada en metros. Por ejemplo, aquí son 12 metros, 6 centímetros. Aquí son 15 centímetros. Aquí son 32 metros, 2 centímetros. Aquí son 2 centímetros, 9 milímetros. Aquí es 1 metro, 1 centímetro, 2 milímetros. Aquí son 2 metros, 20 centímetros. Y así. Me van a ir escribiendo esa cantidad aquí. El siguiente ejercicio es, utilizando una regla que tenga dimensiones de centímetros, marque una línea recta, con una línea recta las medidas que se piden. Aquí hay que trazar una línea recta de ¿cuánto? 0.05 significa 5 centímetros. 0.025 significa 2 centímetros, 5 milímetros. Entonces hay que trazar eso. Aquí significa 0.123 significa que hay que trazar 12 centímetros, 3 milímetros. 0.088 significa que hay que trazar 8 centímetros con 8 milímetros. 0.17 significa que hay que trazar 10 centímetros, 7 milímetros. 0.009 significa que hay que trazar 9 milímetros. Y así. ¿Me explico, jóvenes? ¿Están por ahí? Sí, que aquí estoy todavía, aquí sigo. Bueno. Luego aquí, escribir con números las letras siguientes. Entonces aquí hay que escribir, aquí dice 12 metros, 10 centímetros, 2 milímetros. Pues es 12.102 y así. Nos vamos a la página 43. En la página 43, leamos aquí. Para poder dibujar con las diferentes escalas podemos utilizar un metro cualquiera o una regla de centímetros, pero existen también en las escalas pequeñas en las cuales el metro se hace más pequeño. Es difícil encontrar la distancia de los centímetros. Veamos aquí, primero dice, para comprender las escalas debemos dividir un metro en cierto número de partes. O sea, para comprender las escalas de los metros hay que dividir el metro en partes. Por ejemplo, si dividimos un metro en 2 partes, el resultado será un metro dividido 2 serán 50 centímetros, o sea, 0.50. Y la escala sería un 1:2. Diremos entonces que en esta escala, cada 50 centímetros del metro real tendrán el valor de 1 metro, ¿sí? La escala 1, 2.2 es una escala de reducción que significa que 1 metro en realidad equivale a 50 centímetros. ¿Ah? ¿Cuánto es 1 dividido 2? 1 dividido 2 es 0.5. Veamos otro ejemplo. Dividamos 1 metro en 40 partes. La escala sería 1, 2.40. Entonces el resultado será 1 dividido 40 nos da 0.025. O sea que a cada 2 centímetros con 5 milímetros es lo que vale 1 metro en escala 1:40. ¿Sí? Si me indicaran que tengo que dividir una línea de 2 metros a escala 1:40, tendría que dibujar 2 veces 2 centímetros, 5 milímetros. El metro se puede dividir en el número de partes que se debe, pero en muchos casos el resultado sale demasiadas milésimas, que son muy difíciles
de perceptir, ¿va? De representar, más bien dicho, ¿va? Por ejemplo, si dividimos un metro en 55 partes, la escala es 1, 2.55. Si dividimos 1 sobre 55 nos da 0.0181818. O sea, que en escala 1.55, un centímetro con 8 milímetros equivale a un metro en la realidad. Por esta razón se utilizan escalas que dan resultados sin demasiados milímetros. Entonces las más utilizadas son escala de reducción 1 a 125, 1 a 100, 1 a 75 y así. A escala 1 a 125, si nosotros dividimos 1 sobre 125 nos da 0.008. Esto significa que un 8 milímetros, ¿verdad? Porque 0.008 son 8 milímetros. 8 milímetros de un metro de una regla tendrán el valor de un metro en la realidad. En el dibujo yo trazo 8 milímetros, significa que en la realidad es un metro a escala 1 sobre 125. Por ejemplo, la escala 1 a 100 nos indica que 1 dividido 100 es 0.01. Nos indica que un centímetro de un metro en una regla tendrá el valor de un metro en la realidad. ¿Sí? La escala 1 a 100 significa que un centímetro es un metro. Un centímetro en el dibujo equivale a un metro del objeto real en la escala de reducción 1 a 100. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la escala 1 a 50 significa 1 dividido 50 es 0.02. Significa que 2 centímetros equivalen a un metro en el objeto real. O sea, si yo trazo una línea de 2 centímetros, en escala 1.50 significa que es un metro. Y así, la escala 1.20 significa que 5 centímetros equivalen a un metro en realidad a escala 1.20. Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio que está aquí en la página 43 y me dice, tengo que hacer una medida que tiene 2.50 metros a escala 1.125. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es 1 dividido 125, 1 dividido 25, el valor lo multiplicamos por 2.5 y ahí me da el resultado. Ese resultado que me da numérico me dice cuántos centímetros voy a trazar aquí en una línea recta. Siendo así... Dijo que el 25 lo dividimos, el 1 lo dividimos entre 25 y después lo multiplicamos por la medida que tenemos. Lo voy a hacer aquí. Ah, bueno, gracias. Exactamente. Yo aquí agarro 1 dividido 25, me da 0.04. 0.04, ¿cuánto significa, compañero? Que va a trazar 4 milímetros. 4 ¿Sí? milímetros. 0.04. 4 centímetros, perdón. 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros vale un metro. Pero como me piden que trace 2.50 metros, entonces 0.04 por 2.50 metros me da 0.1. ¿Y 0.1 cuántos son? 10 centímetros. Entonces yo tengo que trazar aquí una línea aquí de 10 centímetros. Ahí la pueden hacer ustedes en sus hojas. 10 centímetros a escala 1.25 significan 2.50 metros en la realidad. ¿Sí? Igual es aquí. 1 dividido 100 en el segundo ejercicio. Yo agarro 1 dividido 100, 1 dividido 100, significa 0.01. O sea, un centímetro significa un metro. Y como voy a trazar 3 metros, 0.01 por 3 me da 0.03. Entonces 0.03 son 3 centímetros. Aquí trazo 3 centímetros. Esos 3 centímetros equivalen a 3 metros en la realidad a escala 1 sobre 100. ¿Estamos jóvenes? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, eso lo podemos hacer en una hoja en blanco aparte. De preferencia háganlo ahí a la par, jóvenes. Ah, bueno. Así me mandan fotos de eso. Sí. Me mandan fotos de su ejercicio, ¿verdad? Aquí hay ejemplos, ¿sí? Aquí lean, necesito que lean esta página. Ahí va a ir haciendo explicación de lo que estamos hablando. Aquí está otro ejercicio en la página 44, en la parte inferior.
Aquí son escalas, por ejemplo, 1 sobre 12.5, dividimos eso, lo multiplicamos por la medida. ¿Sí? Esas son escalas de ampliación en todo caso. Y así, sucesivamente. Aquí hay otro, ¿me? Estas son de ampliación, perdón. Por ejemplo, aquí son de reducción también. Tenemos que trazar 85 metros. Y para trazar 85 metros, imagínense, 85 metros es una cantidad muy grande. Entonces tenemos que usar una escala bien grande, 1 sobre 1250. Entonces dividimos 1 sobre 1250 por 85 y nos da cuántos centímetros vamos a trazar aquí. ¿Sí? Luego vamos a la página 46. Lo mismo acá. A escala 1, 125 vamos a trazar 14 metros. A escala 1, 100 y así. Trazamos. Y luego el ejercicio 2 de esta página 46 lo que nos indica es que tenemos que trazar unos cuadros o rectángulos, a la escala que nosotros creamos convenientes. Por ejemplo, utilizando la escala que crea conveniente, trace dos cuadros. Dice. Uno que tenga 2.5 por 2.5 metros y otro que tenga por 1.10 metros. Entonces ahora yo ya con los criterios que ustedes tienen, 2.5 aquí en esta primera parte no cabe más. 2.5 por 2.5. Yo podría sugerir una escala 1:100. 1:100 significa que son 10, es un centímetro. Como son 2.5, 1 por 2.5 me da 2.5 de largo y de ancho. Un cuadrado de 2.5 centímetros a escala 1:100 me significa que son 2.50 metros por 2.50 metros. Y así van a ir trazando ustedes sus cuadros. Ahí, siguiendo lo que dice. ¿Sí, jóvenes? Sencillo. Hagan ese ejercicio y es súper sencillo, solo necesito que lo interpreten bien. Y al terminar esa parte de rellenar todas las hojas y hacer todo eso, vamos al formato que hay que hacer, ya en sus mesas, en sus tableros, en los formatos que hemos venido trabajando. Pues aquí está un formato, ¿sí? Y pues igual que nosotros otros cursos, este sí lo llenamos casi todo y lo dividimos aquí no son 4 cuadrantes, sino lo vamos a medir, lo vamos a dividir tal cual dice aquí. Por ejemplo, aquí dice que vamos a dejar un margen de 2.50 en el lado izquierdo, en el lado derecho, arriba y abajo, le vamos a dejar un margen de 1 centímetro, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrante aquí que mida 15 centímetros, vamos a dejar un espacio de 1 centímetro, otro de 7 centímetros, otro de 1, 7 centímetros, luego aquí, esto que dé aquí hasta dejar uno igual aquí, la mitad, aquí dice mitad del centro del formato, y aquí también vamos a ir haciendo los centímetros que nos diga aquí, 4, 4, 4, 4, 4 y así, sucesivamente. Entonces necesito que hagan este formato y luego hacen líneas guías, ¿sí? Hacemos líneas guías en todo, tanto así, vertical como horizontal. Y empezamos a trazar. Por ejemplo, aquí dice trazar 0.035. 0.035, ¿cuántos son? Pues son 3 centímetros, 5 milímetros. 0.018 son 1 centímetro, 8 milímetros. Y eso sí ya lo vamos a ir remarcando. En las guías son con la mina más delgadita, ¿verdad? Y luego vamos a ir trazando ya con minas más gruesas. Las medidas que dicen aquí. Aquí también vamos a escribir 4.8 metros a escala 1:100 y aquí me dice cuánto hay que trazar. Igual aquí, igual aquí. Aquí en esta parte de abajo lo que hay que hacer es que hay que trazar a escala 1:100, por ejemplo, 3 metros. Son 3 centímetros, pero tengo 45 grados, entonces hay que usar un transportador para... aquí son 45, ¿sí? Todos son 45, aquí son 60 grados para todos estos, y aquí son 30 grados para todos estos. Trazar las medidas según la escala que dice cada. Aquí es lo mismo que los anteriores, es trazar líneas, remarcarlas aquí sobre una guía de la longitud según la escala que se nos pide. Entonces ese ejercicio pues no es tan difícil, solo es que ustedes se familiaricen con el tema de escalas y que puedan hacer sus formatos. ¿Estamos, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Ninguna, ¿Jóvenes Inge. están ahí? Sí, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, Gracias. bueno. Entonces,
Voy a dejar de presentar. Sí. Como ustedes ya tienen sus hojas, ¿verdad? Ahí, jóvenes. Ya tienen sus hojas ahí. Necesito que llenen, que lo comprendan, que lo hagan a conciencia. Luego el último ejercicio que sería ya el del formato, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo ven la cosa? Si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo, me pueden preguntar y yo pues amablemente les voy a decir, no hay ningún problema. Ya lo pueden hacer de forma personal, ustedes tienen mi teléfono también, ¿verdad?